para poder avanzar entonces en este sentido, lo que nos vamos a encontrar es con que hay un conjunto de formas de entender el patriarcado y de analizarlo, y eso nos va a poner de manifiesto que hay un conjunto de aportaciones teóricas que toman la perspectiva de análisis del marxismo y la reconstruyen a partir de los aportes del feminismo. Esto, que se llama el feminismo marxista, está expresado por autoras como Arruza, Bachataria y Fraser, que es el texto de lectura obligatoria, de Silvia Federici, que es una autora que les recomendamos que lean, o de Eisenstein, que es la autora que acuña esta idea de que existe un patriarcado capitalista o un capitalismo patriarcal. Entonces, si nosotros planteamos que la cuestión social adquiere particularidades en el capitalismo, lo que necesitamos es volver a pensar en términos de su reconstrucción histórica los orígenes de consolidación de la explotación del capital. Y eso nos lleva nuevamente a pensar en la acumulación originaria. ¿Sí? Esta acumulación originaria, voy a borrar porque la pizarra es pequeña. Esta lógica de acumulación originaria, entonces, caracterizada por el proceso de desposesión de las grandes mayorías de la población, tanto de sus medios de subsistencia como de los medios de producción, que obligó a los trabajadores a necesitar asalariarse, es decir, que generó un proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo. Lo que hizo fue poner en evidencia que los satisfactores a las necesidades se mercantilizaron. Es decir, que hubo un proceso de mercantilización de los satisfactores necesarios para desarrollar la reproducción social. Esto, que generó la separación de los trabajadores de los medios necesarios para garantizar su reproducción y los constituyó como trabajadores aparentemente libres, ¿sí? Eran libres porque no estaban unidos a la tierra como los siervos de la gleba, pero eso era aparente, como decíamos en las clases anteriores, porque de no asalariarse no podían acceder a los bienes necesarios para su satisfacción, generó las condiciones materiales y políticas para el surgimiento y la consolidación del capitalismo. Pero esto que se sintetizó en este proceso de producción simultánea de riqueza y de pobreza, se organizó a partir de otros dos procesos que tienen que ver con cómo configuró su forma de ser el patriarcado en los albores y en el desarrollo de la sociabilidad capitalista. Y en este sentido, podemos identificar dos procesos. Un primer proceso que se da en el periodo de la acumulación originaria es el pasaje de la vida comunitaria a la vida familiar. ¿Sí? Es decir, lo que a veces hemos escuchado, medio como un cuento,
de que pasamos de generar, de encontrar familias extensas con varias generaciones viviendo de la tierra y de la producción para el autoconsumo, a la familia nuclear, a lo que constitutivamente es la familia burguesa patriarcal, que está consolidada o que está compuesta, digamos, por el varón, la mujer y los hijos. Es decir, lo que se llama familia nuclear. Y esta configuración de la familia patriarcal, además de ser nuclear y constituirse en la célula básica de la sociabilidad capitalista, es además heterosexual y es además monogámica. Estas características lo que van a generar es que se consolide la supremacía del varón por sobre la mujer y sus hijos, ¿sí? Incluso, como podemos ver en las situaciones de violencia extrema, que son los femicidios, pero también en otro conjunto de cuestiones que organizan las vidas cotidianas de las familias en la actualidad, donde, por ejemplo, se considera que el varón es el jefe de hogar, ¿sí? Y el segundo proceso que se da es que se produce una separación entre lo público y lo privado. Y en esto me quiero detener brevemente para que lo podamos desarrollar, porque nos va a dar lugar a la idea de que hay un trabajo productivo y un trabajo reproductivo. Este proceso de separación entre lo público y lo privado fue lo que dio lugar a que se pudiera identificar una esfera del llamado trabajo productivo y otra esfera del llamado trabajo reproductivo, donde el trabajo productivo era realizado por el varón y era el trabajo que producía valor, y el trabajo reproductivo desarrollado por la mujer y que no producía valor, que pasaba a ser un trabajo secundario, porque el trabajo importante y prioritario era el trabajo productivo, y por lo tanto este trabajo no tenía valor, sino que estaba caracterizado por el amor, por el instinto materno, que va a configurar la idea tan común que ronda en nuestra sociedad, que es esta de que las mujeres somos las reinas del hogar. Esto pudo ser posible a partir de un conjunto de mecanismos que se desarrollaron. Se privatiza el cuidado y la crianza de los hijos, es decir, se pasa de una crianza comunitaria a una crianza privada, donde cada familia tiene la responsabilidad de la socialización y la manutención de sus hijos, y esa responsabilidad es propia de la mujer. Se genera un proceso de control del cuerpo de la mujer, específicamente de su proceso de procreación. Esta capacidad reproductiva, ¿sí?, biológicamente reproductiva, tiene un conjunto de implicancias económicas, culturales y sociales muy fuertes, que lo que hace es relegar a que esta sea la única función de la mujer. ¿Está? Y esto, digamos, lo que nos trae es que podamos
entender que el trabajo reproductivo tiene que ver con las actividades domésticas, con la procreación y con las tareas de cuidados. ¿Sí? Este proceso que se instala y se inicia con la acumulación originaria se da en el mismo momento y por los mismos mecanismos de búsqueda de acumulación de capital. Esto nos va a llevar a una cosa re importante, que es que la violencia orientada a convertir en asalariados a las personas para que pudieran garantizar su reproducción en el mismo proceso, como veíamos la semana pasada, que favorecían las lógicas de acumulación de capital a partir de la apropiación por parte de los capitalistas de la plusvalía, también generó un proceso de violencia hacia las mujeres. Este proceso se llama, porque sigue sucediendo, domesticación de las mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto lo que queremos decir es que este proceso que se inicia con la acumulación originaria, con la instauración del orden del capital y que se consolida y se magnifica hasta nuestros días, no fue un proceso desprovisto de conflictos y de resistencias. Y así como los trabajadores se van a resistir a asalariarse y va a haber uso de la fuerza por parte de los sectores dominantes, torturas, muertes, encarcelamiento porque no quieran asalariarse, lo mismo va a suceder con las mujeres. Aquellas mujeres que sean líderes, que cuestionen esta nueva forma de organización, que se resistan a dejar de desarrollar prácticas en torno a los partos, al conocimiento de los ciclos reproductivos, a las interrupciones de embarazo, etcétera, etcétera, van a ser casadas en esta búsqueda de domesticación con lo que se llamó el proceso de caza de brujas. Es decir, con este proceso que se instala y que se entiende y que es desarrollado mayoritariamente por la Iglesia y los sectores dominantes sobre aquel conjunto de mujeres que se resistían y que lideraban procesos de resistencia, que eran acusadas de brujas por tener conocimientos y por seguir pidiendo tener el control sobre sus propios cuerpos. ¿Sí? Es decir, que este proceso que se inició con la acumulación originaria, lo que nos permite evidenciar es que este uso de la violencia, ¿sí?, en todos sus sentidos, y que luego va a ir pasando de la violencia al ordenamiento jurídico, a las intervenciones del Estado en busca de la cohesión, como decíamos la semana pasada, significa un proceso en el cual se genera una doble esclavización. Se da un proceso de esclavización, de sometimiento de una clase, la capitalista, por sobre la clase trabajadora, y otro proceso de esclavización que es el del varón por sobre la mujer y todas las formas de disidencias de las identidades sexoafectivas diversas.
Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este proceso en el cual lo público se separa de lo privado, va a dejar en evidencia que las mujeres estamos doblemente oprimidas. ¿Sí? Estamos oprimidas en el ámbito familiar y estamos oprimidas en el ámbito público. En el ámbito familiar, por todo lo que ya dijimos. Y en el ámbito público, porque las mujeres no solamente vamos a tener un trabajo asignado para esta consolidación del orden del capital, para esta idea de progreso y de modernización de la sociedad, sino que además vamos a ser fuerza de trabajo secundaria en el mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, los procesos de asalariación de las mujeres es un proceso secundario que va a ayudar a regular las relaciones entre los sectores dominantes y la clase obrera. ¿Por qué? Porque va a aparecer que las mujeres engrosamos las filas del ejército industrial de reserva, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ser parte de esa masa trabajadora que quiere insertarse en el mercado de trabajo en los momentos de crisis para asalariarse y que de poder hacerlo, va a poder hacerlo con mayores condiciones de informalidad, con menor paga por igual salario y sin ocupar cargos, sí, jerárquicos en las lógicas de conducción del trabajo válido que es el trabajo productivo. Esta doble esclavización que, como decíamos, implica la sumisión de la mujer, se va a expresar tanto en el ámbito familiar por su trabajo reproductivo, ¿sí? Compelida a las decisiones del varón, y en el ámbito productivo, económico, ¿sí? Esta aparente escisión entre familia y economía, que nosotros podemos identificar en términos aparienciales, porque se va a incluir en el trabajo como fuerza laboral secundaria. De hecho, a la fecha 2020, las mujeres somos quienes tenemos más informalidad en nuestro trabajo, estamos más sometidas a condiciones de explotación y eso nos permite ir particularizando un conjunto de expresiones que va a tener la desigualdad capitalista patriarcal, ¿sí? ¿Cuáles son esas expresiones de la desigualdad? Al interior del ámbito doméstico tenemos la violencia de género, la responsabilización por los cuidados y la crianza y la educación como buenas personas de los hijos y las hijas. Tenemos el confinamiento a la reproducción como tarea ineludible e instintiva de las mujeres, es decir, esta capacidad biológica de procrear se transforma en una función social, cultural y económica súper importante para el orden del capital. Y por lo tanto, perdemos la posibilidad de decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos, porque esa es una cuestión natural. Y otra cuestión muy fuerte que aparece tiene que ver con que nuestra sexualidad y el goce sexual está subsumido a los deseos del varón, ¿sí? Todos estos elementos muestran claramente la sumisión de la mujer al varón. Pero estas expresiones
no solamente se evidencian en el ámbito familiar, también se evidencian en el ámbito productivo o, como decíamos el otro día, en el mercado de trabajo, que es donde se configura y se organiza la división social del trabajo en la sociabilidad capitalista. Y esto puede verse a partir de todas las formas de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral, la menor paga por igual trabajo, lo que se conoce con el nombre de piso pegajoso, es decir, esta imposibilidad que tenemos las mujeres de avanzar como meritocráticamente en los puestos jerárquicos, el techo de cristal, que es este ejercicio que sucede, es este tope que tenemos las mujeres de no poder subir o de subir algunas pocas a las cadenas de mando, ¿sí? A los puestos jerárquicos más importantes, la imposibilidad de no contar con el reconocimiento de que pasan determinadas cosas en el ámbito doméstico, y eso nos implicaría ser atendidas de formas diferentes en el mercado laboral. Por ejemplo, al ser víctima de violencia de género, no poder presentarnos a trabajar, cuando tenemos hijos enfermos y nos tenemos que ausentar del trabajo. Todo este conjunto de expresión, y eso va a hacer que se prefiera contratar a varones y no a mujeres, porque estamos más preocupadas por nuestros hijos. Todas estas desigualdades, todas estas cuestiones, son expresiones de la desigualdad que también dan cuenta de la inferioridad de la mujer por sobre el varón en el mercado de trabajo. Esto sucede porque este conjunto de expresiones, ¿sí?, encuentran su fundamento en la jerarquía sexogenérica. Y esa jerarquía sexogenérica es tomada y es resignificada en el orden del patriarcado para hacerle funcional a la lógica de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque el trabajo reproductivo no solo garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, porque las mujeres procreamos y educamos futura fuerza de trabajo, sino porque además las mujeres cuidamos y garantizamos la reproducción de la propia fuerza de trabajo actualmente existente. Pensemos, si quienes son asalariados en el mercado de trabajo tuvieran que pagar una cocinera, una limpiadora, una cuidadora de hijes, una amante, etcétera, 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 ¿cuánto más debería valer el salario de lo que valen? Y sin embargo, todos esos trabajos no pagos, bajo la mascarilla del amor, ¿sí?, bajo la apariencia de amor, son las que van a favorecer una lógica de acumulación de capital. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la opresión patriarcal se subsume a la explotación capitalista. Y que esto en lo que se va a sentar es en esta idea de que el patriarcado es el uso sexual, económico, cultural, político y social de la capacidad reproductiva que tenemos las mujeres, y que esa capacidad es puesta al servicio del capital para garantizar, aumentar y favorecer las lógicas de acumulación.